Chicos, continuemos con la clase. Vamos a terminar la clase anterior. Hacemos la segunda clase. La próxima, la tercera, y están dando examen. Así es. ¿Ya? Entonces, bien. Nos quedamos en virus del herpes simple. Patologías que pueden comprometer lo que es la superficie corneal, en este caso. Dentro de las patologías que comprometen la córnea, pueden ser de diferente etiología, bacterianas, virales, hongos, ¿no? Vamos a ver en este caso el virus del herpes simple. El virus del herpes simple es un virus que tiene bastante afinidad por lo que es la córnea. La infección se inicia con una primoinfección. Una primoinfección que es bastante similar a un proceso de gripe, a un proceso de vías respiratorias altas. Entonces, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que de repente esto nos haya pasado, porque hasta el 85-90% de ellas son subclínicas. ¿Existen manifestaciones en esta primoinfección a nivel ocular? Sí. Muchas veces acompañado de repente de pequeñas vesículas, ¿no? Pero generalmente esto también se presenta con lesiones orofaciales, como una gingivoestomatitis o una blefaroconjuntivitis, que es rara la presentación. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de una primoinfección, hablamos de una infección viral que va a pasar y desde el punto de vista ocular no va a causar mayor problema. ¿Cuándo es lo que puede producir alteraciones? Cuando hay una reactivación del virus. En este caso, estamos observando unas vesículas en el borde palpebral, una manifestación de lo que es virus del herpes simple como primoinfección, ¿no? Esto puede pasar desapercibido, algunas veces se puede uno dar cuenta, pero es la forma como se presenta el virus del herpes simple. Cuando se produce esta primoinfección, el virus queda dentro del cuerpo, en una situación latente, en el ganglio de Gleiser principalmente. Y desde este ganglio puede haber una reactivación. Una reactivación que se va a presentar bajo situaciones de tensión, de estrés, situaciones de enfermedad, traducido por fiebre, situaciones de exposición a luz solar, variaciones en la cepa del herpes simple, estados de menstruación, etc., condicionan a que pueda haber una reactivación. ¿Ya? Esto es mayor en mujeres, es siempre unilateral, afortunadamente, porque es una manifestación muy dolorosa y puede dejar secuelas, pero puede ser bilateral, en un 3% de los casos. En todos, no. En pacientes que tengan condiciones de atopía. Entonces, cuando tenemos ya una reactivación del virus, puede haber lo que se llama una queratitis epitelial que va a tener diferentes formas de manifestación. Puede haber una manifestación que se denomina una queratitis epitelial, una queratitis neurotrófica, una queratitis estromal necrotizante, queratitis estromal disciforme, una endotelitis o queratoveitis. ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? La primera, la queratitis epitelial, es producida por el virus en sí. Ataca principalmente lo que es la superficie corneal, lo que es el epitelio corneal. Las demás son manifestaciones más de tipo inmunológico que se van a presentar sobre todo en el estroma corneal. No existe
presencia de virus en estas 4 manifestaciones. Por lo tanto, el tratamiento también es bastante diferente. En el primer caso, como hay presencia de virus, se podrá dar tratamiento antiviral, que el virus del herpes simple es uno de los pocos virus que responden a antivirales específicos. Y en todos los demás, el tratamiento es con inmunosupresores, con los corticoides. Bien, entonces la queratitis epitelial, aquella que es causada por el virus, ¿no?, afecta la parte superficial del ojo, el epitelio. Por lo tanto, va a haber una lesión a nivel epitelial. Y la forma de manifestación de estas lesiones es que son lesiones que tienden a coalescer, se van uniendo y van teniendo una disposición arborescente, una disposición disiforme geográfica, como estamos viendo, ¿no? Acá todo lo que está en rosado significa una lesión por herpes simple. La misma distribución, solamente que con el colorante de la fluoresceína, vemos cómo tenemos una lesión geográfica, una lesión arborescente propia de una queratitis por herpes simple. Estas manifestaciones, estas lesiones que tienden a coalescer, tienen una disposición que va de la parte central hacia la parte periférica. ¿Ya? Ahora, ¿esto va a acompañar signología y sintomatología? Sí. ¿Qué sintomatología va a ir acompañada? Dolor ocular intenso, va a haber blefaroespasmo, va a haber fotofobia, temor a la luz, y un gran enrojecimiento ocular. Pero un enrojecimiento ocular que va a ser más periquerático, que va a ser un enrojecimiento más alrededor de la córnea. Entonces, ¿cuál sería la historia por la que viene el paciente? Un paciente viene porque presenta enrojecimiento ocular, porque presenta dolor ocular intenso, tiene dolor cuando está expuesto a la luz, tiene blefaroespasmo, mantiene el párpado cerrado, etc. Entonces, en estas circunstancias, vamos al paciente, si tenemos la oportunidad de hacer el teñido de la córnea, teñimos la córnea y nos vamos a encontrar con una figura de este tipo, una lesión geográfica arborescente. Entonces, ahí se hace el diagnóstico de queratitis epitelial herpética. Pero, si no tenemos acceso a la fluoresceína, en base a la sintomatología que estamos refiriendo, podemos tener una idea que probablemente nos indique que hay una lesión herpética. Entonces, ¿qué signos podrían orientarnos a que el paciente puede estar teniendo una lesión herpética? ¿Qué piensas? ¿Qué signos piensas que puede ayudarte cuando tú no tienes la opción de producir este teñido? ¿Ah? Dolor, pero es inespecífico. Dolor, vale. ¿Otro? Ya, blefaroespasmo también. Enrojecimiento ocular, ¿cómo? Porque sabes que el ojo rojo obedece a muchas causas. No sé, un enrojecimiento ocular que de repente sea más de tipo ciliar, más periquerático. Ya habíamos adelantado que una inyección ciliar orienta más o menos a lo que es la localización. Una localización corneal, una localización intraocular de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso. Entonces, si vemos una inyección ciliar, una inyección periquerática, debemos de estar alertas.
Si a eso tenemos toda la otra sintomatología, decimos, podría haber una lesión herpética. Entonces, en tanto lo derivamos, podemos dar un medicamento. ¿Qué precaución debemos de tener? No aplicar corticoides, porque el corticoide podría encender el cuadro. Por eso, ya ustedes tengan como hábito, si van a tratar algún problema ocular, usen antibiótico. ¿Ya? No asociado a corticoides. Antibiótico puro. Las queratitis estromales también tienen la manifestación. Es un proceso de una reacción inflamatoria bastante intensa, bastante sintomatológica, que presenta bastantes síntomas, las mismas, blefaroespasmo, dolor ocular, ¿no? Etcétera. Y vean la congestión ocular, cómo esta congestión ocular es más alrededor de la córnea. Este dato es muy importante. Este dato de inyección circuncorneal, inyección ciliar, ténganlo ustedes ya a partir de ahora como un signo de peligro. Cuando ustedes vean una inyección ciliar, lo que está pasando es algo que puede poner en riesgo la visión. Y estén alertas. Acá verán que hay una opacidad en la parte central. Esto es lo que se llama una queratitis estromal visiforme, ¿no? Una reacción inmunitaria a lo que es el herpes simple. Tenemos otro tipo de lesión donde ya ha habido incluso una perforación ocular, una lesión a nivel estromal. Ven vasos sanguíneos, cosa que no debiera existir en los vasos en la córnea. Pero estos vasos sanguíneos son con el afán de tratar de que la córnea logre una cicatrización. El manejo o el paciente que tiene una de estas queratitis van a presentar una manifestación bastante dolorida. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Usar antivirales, el aciclovir principalmente. El aciclovir es el tratamiento efectivo para este tipo de herpes, por herpes simple, y da muy buenos resultados. ¿Ya? Muy buenos resultados. Pero la forma de manifestación de esta enfermedad es bastante molesta y bastante intensa. Por lo tanto, lo que habíamos dicho, el uso de corticoides debe ser restringido en la práctica que no sea de la especialidad, en la práctica donde no tengamos nosotros la oportunidad de hacer un seguimiento al paciente. Si vamos a hacer un seguimiento al paciente, podemos usarlo, pero si no, preferible no. Los corticoides tienen efectos secundarios, puede producir catarata secundaria, puede producir aumento de la presión intraocular, y en caso de infección de este tipo puede aumentar lo que es la patogenicidad del gen. Bien, entonces podemos tener úlceras de origen bacteriano. Entre ellas, ¿qué debemos tener en cuenta cuando estamos frente a una úlcera bacteriana? Existen algunos factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, el uso de lente de contacto es un factor a tener en cuenta. Y cualquier enfermedad de la superficie ocular que pueda alterar los mecanismos de defensa que tenemos en la misma. Y dentro de ellos también se considera el uso de corticoides. El uso de corticoides puede hacer de que gérmenes de diferente tipo, en este caso bacteriano, puedan afectar la superficie corneal. ¿Por qué o cuáles son los principales gérmenes involucrados en estas úlceras? Streptococo, pseudomonas, estafilococo. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico de estas úlceras bacterianas? A través de la anamnesis. Usa lente de contacto, qué medicamentos se está usando, ha habido alguna enfermedad reciente en la superficie ocular, etc.
del examen que nosotros realizamos, la lesión que estamos observando. ¿Cómo es esa lesión? ¿De qué tamaño? ¿Qué tanta profundidad? La ubicación. Si existe reacción en cámara anterior o no. Cuando hay una infección bacteriana, puede haber una reacción en cámara anterior, ¿no? Entonces, esto nos complica el cuadro. Se puede hacer un raspado corneal y cultivos para tratar de ver cuál es la causa germen que está produciendo esto. Pero en líneas generales, lo que se hace generalmente es pues, dar un tratamiento de amplio espectro en tanto tengamos las respuestas. Honestamente, si hacen una encuesta, verdaderamente que nadie hace un raspado. Ahora bien, vean, decíamos, hay que ver cuál es el tamaño, cuál es la localización, qué reacción inflamatoria puede haber en cámara anterior, etc. Todo esto con fines pronósticos. Por decir, si estamos frente a un paciente que tiene una úlcera bacteriana, como estamos viendo ahí, entonces, a ver, describe lo que está viendo ahí. No tan defendidos, ¿No? De acuerdo, de la conjuntiva, con una congestión más periquerática, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Has hecho una descripción de lo que significa la lesión en sí, pero falta algo más en la descripción de la lesión. el tamaño. ¿Ya? ¿Qué más? La profundidad. Ya, puede ser. Pero eso no lo podemos estimar. Pero, ¿qué otra cosa más? Otra cosa más. Miguel Bustamante, a ver, ¿qué otra cosa más te llama la atención? ¿Estás ahí, Miguel? Sí, doctor. ¿Qué tema, además de lo que ha dicho tu compañera, qué otra cosa te llama la atención? Doctor, de lo que ha dicho, no, la verdad no se escucha muy bien. No logra escuchar. Ya, Pero lo que yo entonces, he visto, descríbelo. más que todo es una... Ok, doctor. Más que todo es una película blanquecina ¿Ya? que veo, además de, bueno, una congestión, ¿no? No logro visualizar las ramas, podríamos hablar de una congestión ciliar en la parte periférica. Y bueno, más que todo eso es lo que me llama la atención. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta, vean, la localización. ¿Por qué es importante la localización? Cuando todo esto pase y la córnea cicatrice, va a dejar una reacción o una cicatriz parecida a lo que está acá. La localización, ¿por qué es importante? Porque va a estar en el eje visual. Este paciente podrá curar de la enfermedad, pero va a quedar con una visión bastante reducida por esta localización. ¿Ya? El tratamiento, antibióticos de amplio espectro, disponemos de antibióticos de amplio espectro. En su momento podemos hacer soluciones de antibióticos reforzados. Para tratar una úlcera bacteriana tenemos bastante arsenal. ¿Ya? Entonces, veamos ahora lo que es una úlcera micótica. Una úlcera micótica que también tiene algunos factores de riesgo a tener en cuenta. Y el principal factor de riesgo lo constituye el traumatismo con productos vegetales a nivel ocular.
De pronto alguien tiene un raspetón con una rama y produce una lesión y ahí se introduce lo que es el hongo, ¿ya? De la misma forma, si hay alguna enfermedad ocular crónica subyacente o hay un tratamiento con corticoides tópicos, ¿no? Puede haber una sobreinfección del hongo. Pero la principal o el principal factor de riesgo lo constituye lo que es el traumatismo con material vegetal. Y esto es frecuente en nuestra zona. ¿Por qué? Porque somos zona agrícola, no solo acá, en todo el Perú. Entonces, es necesario tener en cuenta esto. Puede ser causado por diferentes tipos de hongos, ya sea las levaduras, hongos filamentosos, dismórficos, etc. Pero de ellos, la más frecuente lo constituyen los hongos filamentosos, Aspergillus y Fusarium. La Candida albicans puede producir úlceras corneales, pero más en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pero lo principal son los hongos filamentosos, Aspergillus y Fusarium. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué lo diferencia de una úlcera bacteriana? En estos pacientes vamos a encontrar lo mismo, un infiltrado corneal blanco grisáceo de diferente tamaño. Eso va a variar. Localización también variará. Pero lo que lo diferencia de una úlcera bacteriana es el hecho que tienen una ulceración y un infiltrado satélite. Hay una lesión principal y al lado hay una lesión satélite. Esto es característico de una úlcera micótica. Además, la reacción inflamatoria que se produce en la cámara anterior es una reacción inflamatoria mucho mayor que la que se presenta en una úlcera bacteriana. Por lo tanto, esto también es un signo a tener en cuenta para lo que es, pues, diagnóstico. El hipócrito no es frecuente. Hipócrito es otra cosa. No es otra cosa que reacción inflamatoria en la cámara anterior. Lo vamos a ver ahorita. Puede producir perforación corneal. Puede llegar a producir una perforación corneal, al igual que la úlcera bacteriana. Vean, tenemos una lesión por hongos, ¿no? Una lesión blanco-amarillenta con una lesión satélite. ¿Y qué están viendo acá? Ustedes ven un nivel, reacción inflamatoria en la cámara anterior. Esta reacción inflamatoria en la cámara anterior es lo que se llama un hipócrito. ¿Ya? Entonces, cuando ya nosotros encontremos la presencia de hipopio, puede muchas veces el hipopio ser una manifestación inicial aislada, ¿no? También considérenlo como un signo de peligro. Un hipopio es signo de peligro. Se presenta en patologías como es úlcera micótica, en patologías como la otitis, en patologías como la endoftalmitis. Sobre todo, la endoftalmitis es una de las patologías más devastadoras dentro de lo que es oftalmología. Y igual, está acompañado de sintomatología, ¿no? Dolor ocular intenso, blefaroespasmo, fotofobia y una inyección circuncorneal. Vean cómo la inyección circuncorneal es una característica de patologías que potencialmente pueden poner en riesgo la salud visual. Ahora bien, en cuanto al tratamiento, ¿qué diferencia hay entre tratar una úlcera micótica y una úlcera bacteriana? Habíamos dicho que en el tratamiento para la úlcera bacteriana tenemos un arsenal bastante adecuado. ¿Ah? Pero para tratar la úlcera micótica sí tenemos muy poco que echar mano.
Ahora, ¿qué se debe de hacer? Tratar de conseguir un medicamento específico para estas úlceras bacterianas, micóticas. ¿Cuál es? La natamicina. Es un producto oftalmológico, ¿no? Un ungüento o gotas oftalmológicas que, aplicadas, van a dar resultados muy buenos. Ahora, ¿cuál es el problema en una úlcera micótica? Que generalmente se hace el diagnóstico por descarte. ¿En qué consiste esto? Que de pronto un colega está tratando a un paciente como si fuese una úlcera bacteriana, hay 10, 15 días de evolución y no hay mejoría, el paciente acude a otro colega y el colega piensa que podría tratarse de una úlcera. Se perdió una semana, 2 semanas en el tratamiento. Hasta conseguir el medicamento es muy complicado porque el medicamento no existe en venta libre acá en Arequipa. ¿Ah? No existe forma de tratar esto con los productos dermatológicos porque tienen una concentración muy alta y es muy lesiva para la visión. El recubrimiento conjuntival, etcétera, muchos ensayos se han hecho, pero no cumplen su cometido. Y además que con tratamientos específicos como la natamicina, aún así, la resolución es algo que se va dando en forma lenta, en forma paulatina. En algún momento, 15 años atrás, comenzamos con un paciente con úlcera micótica, comenzamos el curso. Terminó su curación al término del ciclo. Pero bien, hicimos de todo, hasta que conseguimos en una de esas la natamicina, que tuvieron que traerlo de Brasil, porque no había ni en México. Pero es así, ¿ya? Entonces es una úlcera bacteriana. ¿Qué signos de peligro acá tenemos? Esquiste precordial y fobia. Y en general, cualquier lesión en la córnea. ¿Ya? Bien, veamos algo de ojo seco. Entonces, cuando hablamos de ojo seco, tenemos que hablar de lo que es la película lagrimal. Las lágrimas, ¿no?, que son producidas en la glándula lagrimal y van a estar, pues, lubricando toda la superficie ocular a través del parpadeo. Y una película lagrimal, ¿por qué está formada? Por 3 elementos. Una capa oleosa, que es la más superficial, que lo da las glándulas de Meibomio. Una capa acuosa, que es la que da la glándula lacrimal. Y una capa mucosa, que es producida por la conjuntiva. La conjunción de estos 3 elementos produce la película lagrimal. El que no exista en cantidades adecuadas y con propiedades también óptimas de alguno de estos elementos hace que sobrevenga un ojo seco. Si hay menos producción de lágrimas, que es la forma más frecuente de expresión de un ojo seco, pues se rompe este equilibrio y sobreviene el ojo seco. Si por decir, tenemos un estrado cicatrizal en la conjuntiva, donde no exista buena producción de la parte mucosa de la película lagrimal, también sobreviene ojo seco. Y si las glándulas de Meibomio no producen la cantidad oleosa en forma adecuada, también sobreviene ojo seco. Pero ¿cuál es la principal forma de manifestación? La disminución en la producción de lágrimas por la glándula lagrimal. Entonces, de la glándula lagrimal, por el conducto lagrimal va a ir a la superficie ocular y con el parpadeo se va produciendo de forma constante lo que es la lubricación de la superficie ocular. La lágrima, así como se produce, se va eliminando en forma constante.
Se elimina a través de qué? De los conductos del drenaje, pasa al conducto lagrimal, pasa a la nariz para ir a la cavidad oral. Y esa es la forma como se elimina la lágrima. ¿Ya? Lo mismo que la película lagrimal tiene tres componentes, ¿no? La parte lipídica, acuosa y mucinosa. Entonces, en un ojo seco, ¿qué es lo que puede producirse? O que exista una deficiente producción de la parte acuosa, que va a tener que relacionarse principalmente con lo que es el síndrome de Sjögren o no Sjögren, ¿no? En el Sjögren, pues en primaria, secundaria, y en el no Sjögren, por enfermedades en la glándula lagrimal, pérdida en el reflejo de parpadeo, obstrucción en el ducto lagrimal, etc. El otro gran grupo, que es la pérdida por evaporación, por alteraciones en la glándula del megomio, por el uso de lentes de contacto, anormalidades en el parpadeo o por exposición. Si bien es cierto de que la producción de humor, perdón, de la parte acuosa de la lágrima es la forma más frecuente de presentación, si uno ya tiene ese factor, puede empeorarse el ojo seco cuando uno está interactuando en la vida diaria. Disminución en lo que es el parpadeo. Es algo que nosotros experimentamos. ¿En qué circunstancia? A ver, díganme ustedes. Estamos viendo la tele. Más o menos. Otra. En la computadora. Ahí nosotros parpadeamos 2 o 3 veces al minuto, cuando debiera ser 8 o 10. Aumenta la exposición, la evaporación de lágrimas. Si estamos expuestos a lo que es el aire acondicionado, aumenta la evaporación de lágrimas, ¿no? Si hubiera exposición en algunas patologías que tengamos de por ahí un hipertiroidismo, etcétera, y el ojo está más alto, también mayor pérdida de lágrimas por evaporación. Entonces, en condiciones normales, las glándulas lagrimales, ¿no?, van secretando pues las lágrimas en la superficie ocular. Y hay una respuesta en la superficie ocular también para que vaya al cerebro y el cerebro indique que la glándula lagrimal secrete las lágrimas. Esto es algo normal que sucede en una superficie ocular sana. Pero en lo que es el ojo seco, existe una reacción inflamatoria en la superficie ocular. De tal forma que las glándulas lagrimales están expuestas pues a una serie de procesos inflamatorios, de sustancias inflamatorias, al igual que la superficie ocular, que van a hacer de que este circuito se pierda, de tal forma que la superficie ocular, el mensaje que manda el cerebro, se va a ver interrumpido y por lo tanto también lo que es la secreción de lágrimas se ve interrumpida. Hay un factor inflamatorio de base en lo que es personas que sufren de ojo seco. Vean, tenemos acá un paciente con síndrome de no Sjögren que tiene una cantidad de células inflamatorias. Y cuando se da el tratamiento, reduce la cantidad de células inflamatorias, ¿no? Entonces, esto aboga al hecho de que hay una reacción inflamatoria en un proceso de lo que es ojo seco, como estamos viéndolo también ahí, ¿ya? Hay una disminución de células inflamatorias presentes en la superficie ocular cuando se da un tratamiento. Y bien, ¿por qué motivo viene un paciente con ojo seco? Por sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla en la superficie
ocular. Esto tiende a ser crónico. Es bilateral. Siempre. No puede ser unilateral, bilateral. Y se acentúa con climas hostiles. Climas secos, como Arequipa, no es bueno para un paciente con ojo seco. Entonces, el motivo de la consulta son las manifestaciones que acabamos de decir. ¿Y qué es lo que debemos de buscar en estos pacientes? Debemos de buscar algunos signos clínicos oculares. ¿Cuáles son? Encontramos queratitis punteada. Cuando no hay una buena lubricación en la superficie ocular, pues la córnea tiende a resecarse. Y ese resecamiento produce lesiones corneales, que se traducen como ¿qué? Como queratitis punteada. Podemos encontrar filamentos corneales. Puede haber úlcera corneal, porque una lesión epitelial se agranda y se produce una úlcera. Se tiene un tiempo de rotura lagrimal disminuido, que lo vamos a ver, y la prueba de Schirmer también está ante. Ahí tenemos lo que se llama una queratitis, ¿no?, puntiforme. Lesiones puntiformes en todo lo que es la superficie corneal, y acá todavía se acentúa un poquito más y da la impresión de una úlcera corneal. Esta es el estado crónico de ese paciente, con situaciones de mejoría por temporadas, de empeoramiento por temporadas. El ojo seco es una patología bien difícil de tratar. Más por el factor paciente. Porque de pronto hay pacientes que están con una gota que se echan cada hora, cada media hora, cada 15 minutos. Y no hay forma de controlar esa ansiedad. Los filamentos, ¿no?, que se pueden producir, que se encuentran en la superficie ocular, reseca. Una úlcera corneal que se presenta también en estos pacientes muy fácilmente, una úlcera corneal donde puede acentuarse, puede haber sobreinfecciones de diferente índole. ¿Por qué? Porque es un ojo alterado. Vean, esto es lo que se llama una ruptura de la película lagrimal disminuida. ¿Qué significa esto? Cuando echamos una gota de fluoresceína en un paciente normal, si el paciente está con los ojos abiertos, vamos a tener este patrón en toda la córnea. Por 10 segundos tiene este patrón. Pero en un paciente con ojo seco, este patrón es el que se observa. Una disminución en la ruptura de la película lagrimal. Vean cómo la película lagrimal se va rompiendo antes de los 10 segundos. ¿Ya? Esto entonces es una disminución en la ruptura de la película lagrimal. Como la forma más frecuente de lo que es el ojo seco constituye la disminución en la producción de lágrimas, entonces el test de Schirmer va a medir qué tanta lágrima se produce en 5 minutos. ¿No? Pues menos de 10 milímetros indica pues que hay alteración en la producción de lágrimas. Esto ya es para corroborar una impresión diagnóstica que estamos teniendo. El tratamiento es pues un tratamiento de sustitución. ¿A través de qué? De gotas oftálmicas. Actualmente existen gotas oftálmicas que no tienen preservantes. ¿Y cuál es la diferencia de las gotas que sí tienen preservantes? Las gotas con preservantes, el preservante es lesivo para la superficie corneal, para el epitelio corneal. Dado en un horario de cada 4 horas, es beneficioso para el paciente. Pero si se da con una frecuencia mucho más rápida, digamos, entonces va a hacer daño a la superficie ocular. Lo que no sucede con las gotas que no tienen preservantes. Se puede aplicar mucho más frecuentemente
no hay lesión en la córnea. Entonces, pues, en el ojo seco, ¿qué cosas también se usan? Se usan antiinflamatorios, ¿no? Ya sea no esteroideos o de tipo citostático. También ayuda porque el fondo es también antiinflamatorio. Se puede poner puntos en el ducto del punto lagrimal. ¿Para qué? Para evitar que la poca lágrima que se produzca salga por los ojos. Pero aún así es bien difícil el manejo de un paciente pues con ojo seco, ya moderado para adelante. Entonces, ahora sí pasamos al otro punto, porque acá venía lo que es voy a marcar la asistencia de la sección A. Ahorita era la sección A clase. Ahorita paso con usted. ¿Cómo es el tuyo? Marca, marca. La salida de cosas. Acabo de dar clase a la A, ahora voy a conversar con ustedes. Y si algún día me dice, no he dado la A, tienen razón. No he dado la A hoy día, pero sí estoy marcando que he dado la A, pero estoy en falta. O sea, la falta cuando se comete, ya se cometió. Todo lo que falta en justificación no quita la falta. Pues tengo que informar esto. Bien, veamos lo que es urgencias oftalmológicas. ¿Ya? Urgencias, emergencias oftalmológicas, etc. Hay patologías, pues, que tienen ese curso de urgencia, de emergencia, que es necesario que ustedes tengan presente. Entonces, cuando realizamos el examen de la visión en todo paciente, y cualquiera que sea la patología por la que venga el paciente, siempre debe haber un orden, ¿no? Y a la cabeza de ese orden siempre está lo que es la agudeza visual. ¿Cuánto ve un paciente? ¿Ya? Muchas veces nosotros hacemos de que hay un paciente que viene pues, por un problema de ojo rojo que es bastante evidente, incluso el diagnóstico, por solo mirarlo, pero hay que ver qué tanto está viendo el paciente. Nosotros cuando evaluamos, principalmente lo que es la función visual, qué tanto ve el paciente. Y toda la patología por la que pueda venir el paciente debe estar destinada a preservar esa visión con la que nosotros estamos encontrando al paciente. Si es un caso de traumatismo y hay una visión disminuida, pues todo el tratamiento debe ir orientado a tratar de mejorar esa visión, lo más que se pueda. ¿Ya? Entonces, la agudeza visual es el primer examen que se debe hacer un examen externo, que es lo que puede estar pasando en la superficie ocular, en los anexos oculares. ¿Cómo está la motilidad ocular? ¿Existe restricción? ¿Existe movimiento de los ojos o no? Porque eso nos va orientando a qué puede estar pasando. Un examen a tener en cuenta es la pupila. Es una pupila miótica, midriática, reactiva a la luz, poco reactiva a la luz, ¿no? ¿Cómo está el segmento anterior? Esto se hace con el examen de lo que es la lámpara hendidura. ¿Cómo está la parte anterior? ¿Cómo está el segmento posterior del ojo, el fondo de ojo? Determinar la presión intraocular, ¿no? Entonces, más o menos esta es la secuencia que se debe seguir en toda patología.
¿Ya? Ahora, cuando hablamos de una emergencia ocular, de una urgencia ocular, más o menos estas emergencias y urgencias se pueden circunscribir a tres orígenes. Que ésta sea secundario a traumatismos oculares, ya sea cerrados, ya sea abiertos, que haya un ojo rojo agudo, ¿no? O que exista una pérdida aguda de la visión. Esto constituye una emergencia, una urgencia ocular. Bien, veamos dentro de lo que significa traumatismos oculares. Los traumatismos oculares son de diferente índole. Se considera traumatismo ocular cuando la superficie ocular entra en contacto con determinados cáusticos. Y para la vista, todo prácticamente es cáustico. Productos dérmicos son cáusticos para la visión. Entonces, dentro de lo que son causticaciones, estas causticaciones pueden ser tanto por sustancias del orden de los ácidos, tanto por sustancias del orden de los álcalis. Los dos son bastante lesivos para lo que es la superficie ocular. Los ácidos van a coagular las proteínas, forman una barrera en lo que es la superficie ocular hacia la acción del cáustico, de los ácidos en este caso. En cambio, los álcalis van a saponificar los ácidos grasos de las membranas celulares de tal forma que las sustancias alcalinas no solamente van a producir lesión al contacto con la superficie ocular, sino que van ingresando de forma progresiva hacia estructuras intraoculares. Por decir, si nosotros tuviéramos un cáustico de tipo alcalino sólido que está en el párpado, en el tarso superior, esto continúa actuando. No sucede eso con los ácidos. Pero la lesión que se produce, la más grave, viene a ser el contacto directo que va a tener con la superficie ocular. Ese contacto va a determinar el pronóstico que va a tener el paciente. Entonces, otra cosa que hace que es un agravante en lo que es causticaciones, es el hecho que estos productos los tenemos en casa, ¿no? El ácido clorhídrico, ¿no? El ácido sulfúrico, etcétera. Todos estos productos, el ácido muriático, tenemos en casa, ¿no? Y al igual, como los álcalis, lo que es la lejía, es un producto alcalino que también está en casa. Por lo tanto, cualquier cáustico que nosotros tengamos, cualquiera sea su origen, debe de ser bien guardado. Bien, entonces, debe estar bien guardado. ¿Por qué razón? Porque accidentalmente puede producirse este tipo de lesiones. Ahora, cuando hay una causticación, va a haber pues una alteración de lo que es la superficie corneal, la superficie conjuntival. ¿Qué signos nosotros encontraremos? Lesión epitelial en la córnea, habrá una reacción inflamatoria bastante intensa que se traduce por quemosis, hiperemia, edema palpebral, reacción en cámara anterior, quemaduras de primer, segundo grado en la piel periocular, ¿no? Esto es una quemadura. Diagnósticos. ¿A qué producto ha sido expuesto? ¿A qué hora? ¿Qué tipo de químico? Etcétera. Y vean en la figura, ¿no? Hay una lesión en lo que es la conjuntiva con parte de lesión en la córnea.
y algo de quemadura en lo que es los párpados. Una lesión por ácidos, donde estamos viendo, ¿no?, una congestión ocular bastante marcada. Hay una lesión mucho más circunscrita en parte de la córnea, donde probablemente se forme una úlcera. Pero esta úlcera, si cicatrizara, produciría alguna alteración en la calidad visual. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Por qué? Acá. Está un poquito periférico. Si cicatriza solo acá, probablemente pueda haber, ¿no? Bien, entonces, esa es una lesión por ácidos. Acá tenemos una lesión por álcali, donde están viendo pues una lesión mucho más intensa, una marcada congestión conjuntival, una lesión corneal también marcada, donde hay una desepitelización corneal, una córnea ya blanquecina. Probablemente este paciente evolucione con lo que es pues una alteración en la transparencia de la córnea, que no va a ser posible mejorarla. ¿No? Entonces, la lesión se va a producir por ese contacto inicial que va a darse. Y ahí también viene el tratamiento. En estos casos, el tratamiento más importante viene a ser el lavado inmediato de que ocurra una causticación. Cualquiera que sea el cáustico que esté interactuando. Y no necesariamente los cáusticos que vemos en las ferreterías o los que tenemos en casa. El zumo del cactus, si les entra en el ojo, también es bastante cáustico. Entonces, lo primero que debe hacerse es la irrigación de los ojos, el lavado de los ojos. Por decir, mi casa está frente a un consultorio o frente a un hospital. Ir a buscar ayuda al oftalmólogo que está atendiendo no es lo prudente. O vayan después de haber hecho un lavado bastante profuso. ¿Ya? Nunca lo contrario. El mejor, o sea, lo que va a marcar muchas veces el pronóstico de una diagnosticación es el lavado profuso, intenso, inmediato que se puede hacer en el sitio donde ocurrió el accidente. Vean, por álcalis, una lesión de ese tipo, donde haya una lesión corneal bastante amplia. Vean, como una lesión corneal puede llegar a este estadio, donde hay una marcada pues degeneración de la córnea con vasos sanguíneos que han ayudado a la cicatrización, pero esta es la forma de cicatrización de la córnea, alterar su transparencia. Ahora, una causticación afecta principalmente a la córnea, sí. ¿Es un factor importante para que el pronóstico visual sea bueno o malo? Sí. Pero también afecta a lo que es la conjuntiva. Cuando hay una reacción inflamatoria, tenemos, por ejemplo, en esta reacción inflamatoria, ustedes son conscientes de que hay una reacción inflamatoria en lo que es la conjuntiva vulvar, pero también hay una reacción inflamatoria en lo que es la conjuntiva tarsal inferior y superior. Dos superficies que están inflamadas y están en contacto, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo? Gracias. Otra. ¿Qué produce? Fibrosis. ¿Ya? Fibrosis. Cada uno por su lado puede ir a fibrosis. Si las dos están unidas,
o en contacto, se pega. Sinequias, que pueden causar a futuro limitación de movimientos oculares. Puede producirse disminución en la producción de mucina, un ojo seco secundario. Puede haber retracción de los párpados por la reacción inflamatoria. Los párpados se invierten, ¿no?, hacia adentro. Puede haber daño por las pestañas a la superficie ocular corneal ya dañada. Entonces, pues un ojo seco o una reacción de causticación es muy importante de tratarlo en forma oportuna, y esas cosas, el lavado es bien importante, ¿no? Entonces, cuando se está frente a una causticación, dice tratar antes de revisar. Que me cayó un frasco de no sé qué veneno, qué producto, etcétera, basta. A echar agua, echar agua, echar agua, y después hace la historia. 10% de los traumas oculares son químicos, el 80% afecta a varones, puede haber el 25% que son bilaterales. Tenemos una imagen de una causticación donde hay un daño corneal bastante extenso. Entonces, el tratamiento en la etapa aguda, irrigación, simplemente irrigación. Que suero fisiológico, etcétera, no. Agua corriente, irrigación profusa y derivación urgente. Todo lo demás ya lo hará el oftalmólogo. Pero para que el oftalmólogo tenga mejores herramientas para tratamiento posterior, la irrigación es. Ahora, puede haber problemas de abrasiones corneales, ¿no? Lesiones corneales más delimitadas que tienen, pues, etiología diversa. Puede ser, por ejemplo, traumático, puede ser por un trauma de luz ultravioleta. ¿En qué circunstancias se da un traumatismo por luz ultravioleta? Cuando uno está observando trabajo de soldadura sin protección. Cuando uno está en la nieve por mucho tiempo sin los lentes adecuados. Ahí va a haber una fotodisrupción de las células endoteliales. Cuando se presenta esto, ¿en qué momento se presenta? Más o menos a las 4, 5, 6 horas de la exposición. Y la presentación es bastante aparatosa. El paciente va a tener un lagrimeo profuso, un enrojecimiento ocular marcado, dolor ocular, blefaroespasmo, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Tratamiento con parches en el ojo, con antibiótico puro, ¿no? Calmar el dolor. Se puede usar ciclopléjicos para producir lo que es una midriasis, de tal forma que se disminuya lo que es el dolor ocular, y afortunadamente este tipo de lesión desaparece en 24 horas. Es de presentación bilateral. Si va al consultorio, parchan el ojo más afectado. Con el menos afectado, cuando llega a su casa se lo parchan. Al día siguiente está pasando. ¿Ya? Es bien aparatosa esa lesión. Vean, ahí tienen una abrasión corneal, pero por un cuerpo extraño, una lesión lineal. Esto es una fotoqueratitis por soldadura eléctrica. Un paciente que está totalmente bien, observa una soldadura y en 4 o 5 horas tiene una lesión epitelial amplia. Toda la córnea está epitelizada en los 2 ojos, y esto es pues bastante doloroso. Disminuye la visión también, ¿por qué? Porque la córnea se ve un tanto alterada. ¿Ya? El tratamiento, simplemente oclusión. En estos pacientes, ¿no?,
nos dicen cuál es el diagnóstico. Doctor, está soldando sin protección ocular, sí. O acabo de venir y he cruzado la nieve tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y en el examen se corrobora esto. Claro, descartando otras cosas. Cuerpos extraños extraoculares, ¿no? El cuerpo extraño puede ingresar al ojo de manera bastante fácil. ¿Ya? Si hay un ventarrón, puede haber un cuerpo extraño. ¿Dónde se ubicará ese cuerpo extraño? En la superficie ocular. Conjuntiva tarsal, conjuntiva vulvar o en la córnea. De ellas, ¿no? Cuando hay lesión en la córnea es una estructura bastante inervada y tiene una forma de expresión bastante intensa. Toda lesión corneal siempre va a ir acompañado de lo que es lagrimeo, de lo que es dolor ocular, de lo que es cefaloespasmo, fotofobia. En todas ellas es constante esta manifestación. Entonces, los cuerpos extraños extraoculares puede ser simplemente un cuerpo extraño que entra por un ventarrón, pero también es muy frecuente el hecho de que existan cuerpos extraños de origen metálico, sobre todo en pacientes que están esmerillados, ¿no? Es muy frecuente esa manifestación. Y cuando hay un cuerpo metálico, a veces crean un anillo de óxido alrededor del cuerpo extraño que es necesario. El tratamiento tiene que ser la extracción del cuerpo extraño y la función con antibióticos y medicamentos. A ver, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué te llama la atención? Una confusión corneal. Una lesión oscura corneal. ¿Y qué sería eso? Una quemadura. Una quemadura, cuerpo extraño, lo que sea. Entonces, si ustedes tienen que todo esto es la córnea, cualquier cosa que esté acá diferente a ella tiene que llamarle la atención. ¿Ven esto? Esto no es normal. No van a pensar que es un lunar. Puede ser. Cualquier cosa es un cuerpo extraño. Cualquier cosa es un cuerpo extraño. Y vean, un cuerpo extraño tan pequeño, lo que está produciendo una congestión ocular bastante marcada, periquerática. Esta lesión se produce por esto, porque esto está en la córnea. Si el cuerpo extraño está en conjuntiva, no va a haber una inhibición periquerática. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo. Si están en su serum con esto, ¿lo sacan o no lo sacan? ¿Qué dices? ¿Lo sacas? ¿Intentas sacarlo? Intentarías sacarlo. ¿Qué dice Lucio Rueda? No, Lucio está Adriana. Adriana Moller, ¿estás? María Paz. No veo muy bien. Se necesito lentes, pero... ¿No está Andrea? Ah, perdón, Adriana. Ana María está en la mañana en la práctica. María Fernanda también. Todo ese grupo está bueno. ¿Ah? Juan Carlos también está. Ah, Brian Núñez Fernández. ¿Estás? Sí, lo Sí, saco, doctor. doctor. ¿Con quién? A ver, ¿con quién hablamos? Ah, Andrea. ¿Tú lo sacarías? Sí, doctor. Bien. ¿Y qué dice Brian Núñez? ¿Sacarías o lo derivas? Si fuese un cuerpo extraño y obviamente solamente con ligeros movimientos es móvil,
sería fácil poder sacarlo, pero si no es fácil de moverlo, ¿para qué correr el riesgo? Tampoco es una emergencia, podría relacionarlo con un oftalmólogo más adelante. ¿Ya? Bien, si están en su serum, no hay nada, ven un cuerpo extraño, podrían darse el chance de sacar a la primera intención. Si sale, en buena hora. Si no sale, lo matan, lo derivan. Porque de pronto, una patología que es de superficie extraocular se puede convertir en un proceso intraocular. ¿Ya? Y estos cuerpos extraños no es fácil de sacarlos. A veces hay que sacarlo por partes, hacer una buena limpieza y tiene que ser bajo lo que es lámpara de luz. Por ejemplo, hay unas piedritas que se ponen allá que sale a la primera. Si no sale la primera, deriven. ¿Ya? Y asusten al paciente. ¿Qué quieres? Que se forme esto. Bueno, ya saben. Pero a la primera no lo sé. Vean, cuerpos extraños. A ver, describe lo que está pasando acá. Está llegando ya a la Lo que más te llama la atención, así. ¿Cuál? ¿Esto? Artefacto. Ya, otro. Ya, tremenda lesión, no. Artefacto. Es cuestión de la luz, no. Otra. ¿Hay como qué? Vesícula. ¿Dónde? Encima del epitelio. Vesículas, pero ¿de dónde vendrían las vesículas? Cuerpos extraños, por explosión. ¿No? Vean acá, cuerpos extraños. ¿Cuántos cuerpos extraños? ¿Qué hacer? Sacar uno por uno. ¿Qué vas a hacer? Unos partos, lo que sea, pero tienen que sacar todo estos cuerpos extraños por explosión. Cuando el perro se pega con todo, tienen que sacar. Cuerpo extraño subtarsal. Se tiene que aprender a hacer eversión del párpado. No, próximamente ustedes hacen eversión del párpado, es sencillo, pero es necesario que lo tengan, que lo sepan hacer. ¿Ya? Porque la respuesta muchas veces está ahí. Ahora, ustedes hacen una eversión del párpado y en el párpado toda la imagen es así. ¿No? Así. Cualquier cosa que esté ahí, cuerpo extraño. Traten de sacar, esto es simple, esto sí es fácil. ¿Cómo? Sin anestesia. ¿No? Tópica, ¿no? Ya, vas a centrar. Cuerpo extraño tarsal. ¿No? Es fácil de sacar. Pero si no sacas este cuerpo extraño, ¿qué es lo que va a producirse? Puede lesionar la córnea. Lesiona la córnea en cada parpadeo. El pobre no va a tener nunca cura. ¿Ya? Un cuerpo extraño depende de la velocidad con que se dirige al ojo. ¿No? Hemos visto cuerpos extraños que están en la superficie ocular, pero puede haber un cuerpo extraño que no esté en la superficie ocular. ¿Dónde estaría localizado ese cuerpo extraño? Suponiendo que viene a alta velocidad de ese cuerpo extraño. Por ejemplo, alguien que está chancando la pared y salta el clavo, salta el cemento, le están picando la piedra y salta la parte de la piedra. ¿Dónde podría? Están chancando metal con metal y salen partículas. ¿Dónde podría entrar o dónde quedaría ese cuerpo extraño? Si no hay en superficie, ¿qué dicen?
¿No hay cuerpo extraño? Puede estar a nivel intraocular. Cuando haya alguna situación donde un probable cuerpo extraño haya entrado a velocidad, hay que ver esa posibilidad de perforación ocular. Personas que están chancando metal con metal, que estén chancando piedras, etc., tienen que tener protección, porque si no puede haber una perforación ocular. ¿Ah? Una endoftalmitis la vamos a ver después. El trauma ocular. Cuando hablamos de trauma ocular, hablamos pues de un trauma que puede ser traumatismo cerrado, un traumatismo abierto. Ante todo trauma ocular, el daño que va a producirse va a depender de la fuerza con la que se produce el impacto sobre la superficie ocular. Sea este un impacto confuso o un impacto que pueda producir lesión abierta en el ojo. En líneas generales, de este primer impacto va a depender todo el pronóstico del ojo a futuro, porque el daño está ahí. Después nosotros entramos a reparar eso, pero sobre un daño que ya está. ¿Ya? Entonces, el manejo así de manera amplia de un trauma ocular es pues determinar el origen del traumatismo. ¿Con qué se ha producido el traumatismo? ¿Cuál es la dureza visual? Es importante. De pronto dicen, no, yo vine con buena visión. Y de pronto el paciente perdió la visión o tiene una visión mala. Es bueno determinar cuánto está viendo el paciente. Determinar si hay una lesión abierta del ojo. Cubrir el ojo sin ejercer presión física. ¿Por qué? Porque ante la posibilidad que el ojo esté abierto, no se pueda presionar, no pueda haber superficies intraoculares que puedan prolapsar por ese líquido. Mantener en ayuno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estar en ayuno? ¿Qué dice Renato Larico? ¿Podría aumentar la presión intraocular? ¿Ya? ¿Pero por qué lo mantienes en ayuno? ¿Por qué lo mantienes en ayuno? Pues me manda la lista de la ¿Por qué mantener en ayuno? Doctor, ¿puede ser para evitar el movimiento de la cabeza? Otra. Por si lo van a operar. ¿Y qué tiene que ver el ayuno con la operación? Ah, si te preguntas, no, acabo de comer, te mandan 8 horas a que pase todita la anestesia, etc. ¿No? Entonces, es bueno estar en ayuno. ¿Por qué? Porque cuando estamos con un ojo abierto, cuanto más tiempo el ojo esté abierto, más posibilidades que pueda ocurrir un proceso infeccioso intraocular.
lo que es una endoftalmitis. En esas circunstancias es bien aparatoso una endoftalmitis. Si ya tú estás derivando a un paciente que acá ya llegó después de 8, 10 horas y no tienes esa precaución que no coman nada, eso involucra mandarlo 8 horas más. Entonces, más tiempo con el ojo abierto, más posibilidades de una probable infección. ¿Ya? Evitar medicamentos tópicos. Cuando tenemos cualquier producto que no sea ocular y entre en contacto con la superficie ocular, estamos haciendo una causticación. Cuando un producto diseñado para superficie ocular entra en lo que es la superficie dentro del ojo, con todos los preservantes, etc., también pues la reacción que pueda haber no se sabe. Entonces, evitar medicamentos tópicos, ungüentos, gotas, etc. Y evitar maniobras que puedan ejercer presión física sobre el ojo. En otras palabras, tratar como si el traumatismo fuese un traumatismo abierto del ojo. Veamos el traumatismo cerrado del ojo. Cuando hay un traumatismo cerrado, todas las estructuras intraoculares pueden dañarse. Todas. Puede haber manifestaciones como lo que es un ifema traumático. El ifema viene a ser sangre en la cámara anterior. Cuando vean sangre en cámara anterior, también considérenlo como otro signo de peligro. ¿Ya? Ya sea que esta sea de origen traumático, no, un ifema siempre debe ser considerado un signo de peligro. A ver, está en la promoción Cornejo Aira Mesri. Es la lista que me has mandado, me ha mandado la lista de la A. ¿Ah? Claro. Hasta 70, ¿no? No hay. Me han mandado de la A, yo cuando quiero descargar la B no encuentro. Sí. No te preocupes, solamente que... Entonces, ¿cómo hacemos participar a los que están allá? No, pero... Tiene que sacar entonces para entrar a esa pantalla. Vamos a ver. Entonces, cuando estamos frente... iba a preguntar. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma mencionados hasta la fecha? Inyección ocular ciliar, o sea, de tipo ciliar. ¿Ya? Ifema. De cámara anterior. Pero tiene su nombre. Hipopio. Pérdida de visión. Podría ser. Pérdida brusca de la visión, que lo veremos más adelante. Pérdida brusca de la visión. Ya, otra. Secreción ocular. Secreción abundante. ¿Qué más, Juan Carlos? Ayasi. Alteraciones en la pupila. ¿Vale? Alteraciones en la pupila. Ajá. ¿Ya? Midriasis, gliosis, ¿no? Ya van 7 signos de peligro que estamos mencionando. Está bien. En segunda clase, los 7 signos que ya estén internalizados, eso es muy bueno. Porque cuando terminemos el curso,
Voy a pedirles, por favor, que nunca se olviden de estos signos de peligro. Como recuerdo de toda oftalmología. Con eso yo estoy satisfecho. Y aparte algunas otras cosas. Entonces, cuando hablamos de ifema, hablamos de sangre en cámara anterior. Y esto generalmente se asocia pues a traumatismos contusos. ¿Y por qué razón? Porque existe ruptura de vasos del cuerpo ciliar. Asociado a miriasis traumática en 10% de los casos, puede haber ruptura esclerocorneal, ¿no? Cuando hay un ifema traumático, se debe de controlar lo que es la presión intraocular. ¿Por qué razón? Porque esta sangre, ¿por dónde se va a eliminar? Por el sistema de drenaje que existe del humor acuoso. Pero ese sistema de drenaje está diseñado para que salga el humor acuoso por ahí. Y salga agua. Pero la sangre es otro componente. Entonces, va a salir por ahí, pero va a aumentar la presión intraocular. Y además, que en casos de traumatismos puede haber resangrados, ¿no? Y se produce un nuevo ifema. Vean. A ver, describe lo que estás viendo. ¿Ya? Este es el ifema. Este es sangre en cámara anterior. ¿Ya? Ahí qué hay. Un ifema mayor. Pero hay algo más. Respecto a la diapositiva anterior, ¿qué hay? ¿Qué es diferente entre eso y ese otro? No, eso. Eso y esto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo? Ya, miosis, midriasis, ya, uno, otra. Congestión ocular que no había en el otro ojo. En los dos hay ifemas, pero acá hay ya congestión ocular. Podría ser porque de repente ya tenemos niveles de presión más altas. ¿Puede ser? ¿Qué vemos ahí? Toda la cámara anterior llena de sangre. Un ifema mucho más intenso. Vean, acompañado de una congestión ocular bastante marcada, con inyección periquerática y todas esas cosas, probablemente con presión intraocular elevada. Esto ya no esperaremos pues a que reabsorba espontáneamente. ¿Por qué motivo? Porque puede haber un teñido de la sangre como lo que es el endotelio corneal y nos complicamos. Hay que aspirar ese sangrado. ¿No? Entonces el ifema es algo que puede presentarse en los traumatismos cerrados. Esto es el cristalino. Más o menos pueden visualizar qué está pasando con ese cristalino. Sí se puede más o menos intuir, ¿no? A ver, muchachos, desde la virtualidad, ¿qué ven ahí en el cristalino? ¿Qué ve MG? Todos estamos acá. MG, ¿estás? AF.
Andrea, ¿qué? Ajá, Andrea Álvarez. Doctor, me parece que podría haber un aumento de la presión intraocular. Ya, pero eso se determina. Lo que tú estás viendo, así, ¿qué te llama la atención en lo que es el cristalino? La coloración, doctor. Ya, la coloración. ¿Algo más? Bueno, parece que tiene opacidades. Principalmente una alteración en la coloración. El cristalino es una estructura transparente. ¿Qué ha pasado a consecuencia de este traumatismo? Una catarata traumática. La catarata se forma así, rápido, en situaciones de traumatismo. Y otra cosa, vean, acá tenemos el iris. Y el cristalino está ahí. Y para este lado, ¿dónde está el iris? Se puede ver, ¿no? Para este lado, el iris y debajo el cristalino, como debe de ser. Pero acá tenemos el cristalino y el iris, ¿dónde está? ¿Qué podría estar pasando? Que el cristalino se ha subluxado, está hacia adelante y está delante del iris, ¿no? Subluxación del cristalino, puede haber luxación total del cristalino, que puede venir a cámara anterior, que puede irse al polo posterior, complicaciones de un traumatismo ocular contuso. ¿Puede haber problemas a nivel de la retina? Claro. Una conmoción retinal donde hay edema, donde hay hemorragia. Puede haber una pérdida de la visión en el sentido de que si esto está comprometiendo el área macular, puede haber disminución de la agudeza visual. Esta conmoción retiniana es un proceso que generalmente pasa. Se llega a tener la visión previa. ¿Ya? Puede haber ese tipo de lesiones. Puede haber lo que es una ruptura coroidea, como estamos viendo, ¿no? Dependiendo de la localización. Si la ruptura coroidea está en el área macular, acá ya vemos un sangrado que ha habido en el área macular, una ruptura coroidea. En estas circunstancias, la visión va a disminuir, ya no se va a recuperar. Entonces, cuando estamos frente a un traumatismo cerrado, podemos encontrar todas las complicaciones. Puede haber hemorragia vítrea, como tampoco no encontrar mayor cosa, un ojo normal. ¿Ya? Traumatismos en el segmento posterior, hemorragias vítreas. Una hemorragia vítrea, ¿qué va a causar? Una disminución brusca de la visión, porque el vítreo también es una estructura totalmente transparente. Y si hay un sangrado en el vítreo, pues se pierde la visión, en tanto esté ese contenido hemático en la cavidad. Veamos ahora el traumatismo abierto del ojo. Se propone para la asistencia y seguimos hasta las 4:15. ¿Pueden? Porque tienen otra clase ustedes. Ya no lo voy a mentir. Es que estas dos clases son parejas. Vamos a salida. Control. ¿Ah? No, pero ahí dice no habilitado. Bueno.
Entonces, hasta las 4:15, ¿está bien? Más. Veamos traumatismos abiertos. Entonces, cuando tenemos un traumatismo abierto del ojo, va a haber una mala agudeza visual. Y dentro de lo que es la agudeza visual, la percepción de luz es uno de los últimos grados de visión. Pero en tanto haya agudeza visual de percepción de luz, tenemos que hacer todo lo posible por tratar de llegar esa percepción de luz a una mejor visión, a lo máximo que se puede. ¿Ya? Habrá quemosis. Cuando nosotros evaluamos en una circunstancia de traumatismo, pigmento melánico subconjuntival, vale decir, una coloración marrón en cualquier parte de la conjuntiva, debemos pensar que esto puede ser un traumatismo abierto del ojo. Cuando hay una hemorragia subconjuntival bastante grande en la superficie, debemos también pensar que podría haber un traumatismo abierto. ¿Ya? Lógico que puede haber ifema. Existe un aumento en la profundidad de la cámara anterior y puede haber una pupila irregular, ¿no? A menudo traccionada hacia el sitio de la herida. Por decir, si hay una herida, por decir, a eso de las 6 horas, una herida que está en el limbo más escleral, y por ahí está prolapsando lo que es el tejido uveal, lo que es el iris, pues la pupila se deforma. De salir por esa abertura. Y eso, la pupila se deforma hacia lo que dice el sitio de salida de la herida. ¿Ya? Vean, una herida abierta. ¿Qué hacer ahí? Suturar. Simple. Tiene que suturar. ¿Ah? La emergencia es suturar la herida. Las otras complicaciones que puede haber es para segunda intensidad. Salvo que estés en un instituto avanzado donde puedan hacer todo lo que se encuentre, que tampoco lo hacen todos, porque no todos hacen de todo, necesitan de subespecialidades. Entonces, la emergencia es suturar la herida. Después de eso se ve qué otras complicaciones hay y se va tratando paso a paso. Vean. Herida penetrante en el lado derecho o izquierdo suyo, en los dos, heridas penetrantes. Heridas penetrantes. Vean ustedes, casi toda la superficie corneal. Pero otra cosa más, acá como que está yendo hacia la parte escleral. Y el pronóstico de estas heridas abiertas va a depender de qué tanta esclera esté comprometida. 5, 6 milímetros de compromiso escleral se considera que todavía es de buen pronóstico. Más allá de eso, se complica el cuadro. Pero en todo caso, hay que hacer la sutura revisando todo lo que está en la parte conjuntival, debajo de la conjuntiva, se hace toda la sutura y todas las complicaciones que pueda haber se trata en segunda instancia. Vean, durante el accidente, después de la reparación del accidente, ¿no? Nunca dar un ojo por partido. Es como todo en medicina. Lo que existe son pacientes. Lo que no sirve para uno sirve para el otro. Vean. Y evoluciona bien. El ojo rojo agudo.
Es un repaso de lo que ya hemos visto, úlcera bacteriana, lo acabamos de ver, ¿no? Presencia de secreción conjuntival, una conjuntivitis, que no va a ser el mayor riesgo de tratar esta conjuntivitis. Pero si estamos frente a esto, ¿qué es lo que está pasando? Un signo de peligro, secreción abundante, probable presencia de un monococo que es bastante lesivo para la superficie. Tratamiento de amplio espectro, de preferencia derivada. ¿Ya? Secreción abundante, signo de peligro, lo derivamos, no nos hagamos problemas. ¿Ya? Bien, pero en lo que es ojo rojo agudo, debemos de tener en cuenta dos patologías. Una, el glaucoma de ángulo cerrado, y la otra, lo que es la uveitis anterior aguda. Las dos patologías van con alteraciones en lo que es la pupila. En el caso del glaucoma agudo, midriasis. En el caso de uveitis anterior, miosis. Los dos cursan con enrojecimiento ocular. Y ya habíamos adelantado. Cuando hay un enrojecimiento ocular, si hay alteración de la pupila, ver qué tipo de alteración hay. Una pupila midriática y ojo rojo, glaucoma agudo. Pupila miótica y ojo rojo, uveitis. No es necesario ningún tipo de instrumentación sofisticada para llegar a este diagnóstico. Veamos pues el glaucoma de ángulo cerrado, el glaucoma de ángulo agudo. Que lo sospechamos cuando hay un ojo rojo y midriasis. Listo. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado representa el 10% de todos los glaucomas de presentación aguda. Es considerado una emergencia médica. ¿Ya? Una emergencia médica. Es bastante sintomática. ¿Ya? Asimétrico. Existe la predisposición en los dos ojos para desarrollar el glaucoma agudo, pero es asimétrico. ¿Ya? Después vamos a ver el glaucoma crónico, donde nosotros buscamos al paciente. ¿Por qué? Porque es de carácter asintomático. Pero en el caso del glaucoma agudo, el paciente busca al médico. ¿De dónde esté? Al primero, segundo, tercer día, pero llega a nosotros. ¿Por qué? Por el carácter sintomático de la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo existen? Antecedentes familiares de glaucoma de ángulo cerrado. En estos pacientes, el glaucoma se va a presentar en pacientes portadores de hipermetropía. La hipermetropía se presenta en ojos más pequeños. Cuanto más alta la hipermetropía, más pequeño el ojo, más predisposición a que pueda haber un problema de glaucoma de ángulo cerrado. Mayor en los de 50 años y mayor en las mujeres. Nación de 4 horas. Bien, en condiciones normales, el humor acuoso se forma en las células ciliares. De ahí pasa a lo que es, ¿no? Cámara posterior y a lo que es la pupila. De la pupila pasa a la cámara anterior y en la malla trabecular se va eliminando. Eso es el paso normal. Pero en el glaucoma de ángulo estrecho o en el glaucoma agudo, lo que va a ocurrir es un bloqueo pupilar. ¿Por qué? Porque
la cámara anterior, la cámara posterior es mucho más pequeña, de tal forma que en una situación donde exista una midriasis pupilar, va a producir que exista un bloqueo. Y cuando hay un bloqueo pupilar, todo el humor acuoso que se va formando no puede pasar hacia la pupila para que siga el recorrido a la cámara anterior y a lo que es la malla trabecular. Entonces, este humor acuoso que se va formando, pues se va quedando en esta zona. Y el humor acuoso no deja de producirse. Entonces, esto causa un aumento de la presión intraocular bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Por el bloqueo pupilar. ¿Qué desencadena un bloqueo pupilar? Una dilatación, una midriasis. ¿De qué etiología? Puede ser de origen medicamentoso, puede ser porque estás en contacto en un ambiente oscuro, etc. Pero la midriasis es el factor desencadenante de este bloqueo pupilar. Muy bien. Si en condiciones normales el humor acuoso pasa a la cámara posterior, a lo que es la pupila, cámara anterior y lo que es la malla trabecular, y este está bloqueado, ¿qué harían ustedes para restablecer que este humor acuoso llegue a la cámara anterior? Apoyándose en esa imagen. Porque cuando alguien tiene un glaucoma agudo, si alguna vez tuvo una midriasis, esa midriasis puede volver a tenerla más adelante, después de un episodio de un glaucoma agudo, ¿verdad? En una segunda oportunidad puede tener un glaucoma agudo. Entonces, ¿qué hacer para evitar que tenga otra crisis de glaucoma agudo? La explicación está en esa lámina. ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿En qué consiste el bypass? Comunicar. Ya, ¿cómo lo comunicas? A ver, va por ahí, pero ¿cómo lo comunicas? Revertir la midriasis con algún fármaco. ¿Ya? Pero ahí estás tratando el problema agudo. ¿Cómo reviertes? ¿No? Para que no vuelva a tener otro episodio. El tratamiento es simple. Y el tratamiento que se hace, una iridectomía periférica, un agujero acá, de tal forma que el humor acuoso va pasando de la cámara posterior a la cámara anterior. Con eso, si hay un bloqueo pupilar, el humor acuoso sigue drenando. Sencillo, todo es sencillo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en un glaucoma agudo? ¿Por qué motivo viene el paciente? Porque hay una disminución brusca de la visión. Hay un dolor ocular y periocular bastante intenso. Una cefalea intensa. Hay visión en halos coloreados. ¿Por qué? Por el edema corneal que se va instalando. Y va acompañado de síntomas vegetativos. Náuseas, vómitos, etc. Entonces, imagínense un paciente con toda esta sintomatología, ¿qué va a hacer? Busca ayuda. ¿Por qué se produce la disminución brusca de la visión? Porque la córnea y todo el globo ocular no está preparado para una situación de aumento tan brusco de la visión. Y la córnea, que normalmente es una estructura transparente, se edematiza. Y al edematizarse,
disminuye la visión. ¿Ya? Entonces, pues, esa es la sintomatología aguda de un glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma agudo. Vean, una congestión ocular bastante marcada. Y vean, esta es la córnea y esto el iris. ¿Qué les llama la atención? Se secuencia de iris hacia la córnea. Está casi junta, está bien pegada. ¿Esto por qué? Porque las estructuras son mucho más pequeñas en este ojo, entonces es estrecha el ángulo. Y en una dilatación sucede esto. Se pega tanto que ya se bloquea todo, no hay por dónde salir del muro acuoso. ¿Ah? Encontramos una midriasis ocular, que es el factor desencadenante de este cuadro. Podemos encontrar lo que es, pues, ya lesiones de tipo degenerativo en el paso posterior, ¿no? Más adelante, en algunos no se ve, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos desde el punto de vista sigmológico? Porque eso es importante que ustedes lo tengan. Vamos a encontrar, pues, una opacidad corneal, vamos a encontrar una midriasis pupilar, vamos a encontrar una disminución de la agudeza visual, lo vamos a objetivar, una disminución de la agudeza visual, encontraremos una congestión periocular, periquerática, ¿no? Evidenciaremos, bueno, signología ocular. Y si se hace la medición de la presión intraocular, vamos a encontrar una presión intraocular muy elevada. Si normalmente la presión es hasta 20 milímetros de mercurio, acá vamos a encontrar presiones del orden de 40, 45, 50 milímetros de mercurio. ¿Ah? Entonces, esta es la manifestación de un glaucoma agudo. ¿Ya? El tratamiento, manipula al 20%, la pilocarpina, lo que habían dicho, que la pupila vuelva a su estado natural. Y el tratamiento definitivo, la irectomía periférica para no volver a tener otro episodio. ¿Ya? Listo, chicos, hoy ya terminamos con esto. Hay clase normal. La próxima semana seguimos. Díganme, antes de la clase, ¿tienen otra clase? ¿Cuál? No, ¿hasta qué hora? ¿2:30? 2:15. 2:15.